Muy buenas tardes a todos. Una vez más desde el INSABI, el Proyecto México contra COVID. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Zavala, él es especialista en cuidados paliativos y en cuidados terminales. Pues bueno, antes de esto, agradezco mucho que sigan después de pues ya más de un año, que sigan todavía aquí en nuestro proyecto. Los saludamos aquí desde el INSABI. Yo soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Estamos aquí en la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de cuidados terminales en el paciente con COVID y pues nos va a dar un par de, nos va a ilustrar en varias cosas aquí el doctor Alejandro Zavala. Recuerden que al final vamos a tener la oportunidad de compartir los foros, van a poder preguntarle si quieren a viva voz o igual pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Muy bien, pues buenas tardes a todos, profesionales de la salud, personal que se dedica a ver pacientes y a tratar también en muchas ocasiones a familiares y conocidos que lamentablemente se contagiaron. Algunos afortunadamente pudieron salir de la enfermedad y otros desafortunadamente no pudieron hacerlo en situaciones, en algunas ocasiones pues de forma terrible, dado que esta enfermedad nos tomó por sorpresa y entonces la intención de esta plática es más o menos ir agregando a todo lo que ustedes han aprendido, a su experiencia, pues ir teniendo las bases para poder conocer lo que son los cuidados paliativos. Muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar. Obviamente decidí dividir esta plática en distintos segmentos que incluyen las preguntas principales que ocurren en todos los pacientes que sufren de alguna enfermedad terminal. Por ejemplo, ¿a quién le toca ver a este paciente que ya no respondió al tratamiento, que se decidió no intubar, que la familia me está llamando que no desea acudir al hospital? Entonces, ¿a quién le corresponde llevar y tomar decisiones en esa línea? También una pregunta muy frecuente es cuándo el paciente con enfermedad COVID ya se considera que tiene una enfermedad pulmonar que no va a responder y entonces que en cualquier momento se encontrará en agonía y precisamente estaremos manejando situaciones relacionadas al final de la vida. Y una vez que identificamos al paciente, todavía existen en muchas ocasiones algunas barreras que nos impiden realizar este manejo. La otra pregunta es dónde se deben iniciar los cuidados paliativos y una vez que podemos ya resolver las preguntas anteriores, pues ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Espero que esto sea de enseñanza para ustedes y que lo puedan utilizar más adelante. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud ya desde mayo del año pasado estableció el manejo clínico de la COVID-19 y dentro de sus principales manejos, que obviamente habla de protocolos de medicamentos que se encontraban en aquel momento en prueba, que se debían utilizar, las dosis, cuáles no se debían utilizar, pues también incluyó un capítulo de cuidados paliativos. No es motivo de esta plática hablar de todo lo que precede a la enfermedad terminal, sino hablar de una vez que llegamos a ella, pues cuál es la forma ideal de actuar. Para la Organización Mundial de la Salud, los principales objetivos respecto al manejo de la COVID-19 es primero frenar y obviamente detener la transmisión, minimizar en lo posible el impacto de la epidemia a nivel social y sobre todo en lo que nos vamos a enfocar en esta plática, en ofrecer una atención óptima a todos los pacientes. Y cuando hablamos de manejo óptimo, tenemos que saber que estamos obligados moralmente a proporcionar un buen control de síntomas para evitar el sufrimiento evitable. Esta palabra la vamos a escuchar durante el transcurso de la plática porque a pesar de que es una sensación subjetiva, el sufrimiento, pues sufro porque perdí dinero, sufro porque me diagnosticaron que soy diabético o sufro porque me falta el aire y porque no puedo respirar. Hay diferentes grados de percepción del sufrimiento. Entonces, dentro de estas obligaciones, tenemos que saber que debemos conocer y brindar un manejo óptimo para las personas que tienen enfermedad grave, pero que van a sobrevivir, y también que tenemos que tener un manejo experto de los síntomas y de la atención al final de la vida,
sobre todo en los pacientes que se encuentran incluso en sus últimas horas de vida, cuando ya no hay nadie más, no queda nadie más en la sala más que nosotros, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto dentro de los conceptos de bioética que vamos a tratar también, porque son muy importantes a la hora de manejar a los pacientes en situación terminal, se llama beneficencia. Para esto se requiere entonces que identifiquemos a los pacientes con mayor riesgo de muerte. Solo de esta manera vamos a poder actuar y no nos va a agarrar por sorpresa pues un familiar con preguntas o una situación que nos pueda poner en riesgo legal, si así lo quieren ver. Entonces, ¿cuál es la intención de conocer los cuidados paliativos, de saber qué medicamentos, por qué vía puedo utilizar? Pues básicamente alivio del sufrimiento, como se los comenté hace un momento. Los cuidados paliativos en COVID-19, pues el concepto general de los cuidados paliativos, recordemos que es un enfoque multidisciplinario, incluye muchos profesionales de la salud que se integran para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este caso no hay discriminación, jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, quienes se encuentran ante enfermedades pues, de compromiso vital, potencialmente mortales, como en este caso hablamos de la enfermedad pulmonar o la respuesta inflamatoria sistémica por COVID-19. Sin embargo, una vez que hemos avanzado y hemos agotado todos los recursos viables, de lo que vamos a hablar en adelante, pues es de calidad de muerte. La calidad de muerte es un concepto también quizás poco generalizado, quizás conozcan más sobre muerte digna, pero la calidad de muerte en muchas ocasiones es lo último que tenemos. Y a pesar de que algunos familiares se presentan al servicio de cuidados paliativos diciendo que el médico les comentó que ya no había nada más que hacer, pues definitivamente para nosotros los paliativistas es cuando más hay que trabajar, porque todavía quedan muchos conceptos, muchos deseos, muchas voluntades, muchos miedos, preocupaciones, hay imposibilidades para la ingesta de medicamentos. Entonces, ¿cómo actuar? Eso no significa que ya no hay nada que hacer, al contrario. Yo les digo que es cuando más hay que hacer y cuando más hay que estar preparados para todo lo que viene. Obviamente los cuidados paliativos, y esto sí que quede claro, que incluye a pacientes terminales, pero no están limitados a ellos. Se pueden hacer intervenciones de médicos o de personal capacitado en cuidados paliativos para integrarse al tratamiento curativo. Es por eso que pacientes, por ejemplo, con cáncer, en pacientes oncológicos, que apenas están siendo diagnosticados por la enfermedad y que tienen posibilidades de recuperación por cirugía o por los tratamientos que sean necesarios, puedan ser incluidos en cuidados paliativos. Lo mismo pasa con la enfermedad por COVID-19. Todo paciente que tiene el diagnóstico puede ser valorado por un equipo especializado en cuidados paliativos y esto se conoce como cuidados paliativos tempranos. No significa que una vez que entra a cuidados paliativos, el paciente permanecerá ahí hasta su fallecimiento. Se pueden dar de alta pacientes en este tipo de servicios. Ahora, ¿quién debe proporcionar el manejo terminal en COVID? Pues desde un inicio empezaron a aparecer guías sobre el paciente con enfermedad pulmonar avanzada por COVID y en estos casos el propósito es formar a aquellos médicos que no ejercen de forma habitual su actividad en una unidad de cuidados intensivos, pero que sí poseen una base de conocimientos que les permitiría formar parte con una capacitación en cuidados críticos como así fuera requerido por la pandemia. Lo mismo, exactamente pasa lo mismo en cuidados paliativos. El sentido de crear guías de cuidados paliativos o guías de uso de medicamentos al final de la vida, pues es básicamente para todo el personal de salud, todos los que tenemos una cédula profesional en materia de salud debemos saber o conocer de cuidados paliativos, aunque no estemos en centros oncológicos o en centros de enfermos terminales. En este caso, todos los médicos, enfermeros, trabajadores sociales y otras personas voluntarias, psicólogos, que estén o atiendan a pacientes con COVID-19 deben saber cómo prestar los cuidados paliativos básicos y sobre todo conocer, identificar al paciente que tiene disnea, esta sensación subjetiva de falta de aire, para referirla o para actuar en equipo desde quién consigue el medicamento, quién da la receta,
quién la carga, quién la administra, cada cuánto. Todo eso requiere un equipo muy especializado y sobre todo que tenga este factor humano, este factor social de ayudar. La OMS recomienda, y aquí en este artículo que puso la OMS, pues lo pone como recomendación. Sin embargo, es una obligación ya desde hace algunos años atender a pacientes con enfermedades terminales para disminuir el sufrimiento en lo posible. En este caso, toda institución tiene esta obligación. Pero, pues, ¿qué pasa? Realmente, un ejemplo que doy yo muy común si estuviéramos frente a un auditorio, prácticamente solo la primera fila tiene acceso a los cuidados paliativos. Si estamos hablando que este auditorio se compara con todo México, pues son pocos estados y de esos estados pocas ciudades muy centralizados los cuidados paliativos, pero el hecho de que ustedes estén interesados en capacitarse, en escuchar pláticas como esta y seguir agregando de alguna forma alguna frase o alguna actividad extra a lo que hacen ahora, pues se trata de que más adelante podamos decir que ya hay más personal que pueda atender a más pacientes y que esta semilla se vaya regando en todo momento hasta llegar a prácticamente la totalidad de los cuidados de los pacientes enfermos terminales. Esto en bioética se llama justicia y sobre todo justicia distributiva. Todo paciente, sin importar posición social o posición económica, debería recibir los cuidados paliativos. Para que quede un poco más claro qué se trata los cuidados paliativos, se ha hecho este diagrama que ha sido muy práctico. Desde el momento del diagnóstico se intenta modificar la enfermedad y tratamientos para reducir el sufrimiento o mejorar la calidad de vida. En un pronóstico que marcan las guías, sobre todo lo que aprendemos de las guías españolas, un pronóstico de vida menor de 6 meses, se asiste al final de la vida, ocurre la muerte inminente porque el paciente estuvo ingresado o tuvo los criterios para entrar a los cuidados paliativos y durante un año más tenemos el compromiso de cuidar a esa familia que perdió a un ser querido. Sin embargo, si utilizamos este diagrama para la enfermedad por COVID, vean que cuidado paliativo ya se extiende un poco más, que cuando se hace el diagnóstico, no de enfermedad por COVID, cuando salgo con anticuerpos o con antígeno positivo, porque todavía puedo estar asintomático, haber perdido el olfato o cualquier síntoma menor, fiebre en alguna ocasión, pero cuando hablamos de enfermedad pulmonar o de respuesta inflamatoria sistémica, al inicio, justo al inicio que se hace este diagnóstico es donde ocurre la mayor cantidad de dudas y la mayor cantidad de miedos de acudir a hospital, me van a ingresar a un área aislada, no me van a dejar ver a mis familiares, o si no está grave se va a contagiar ahí de otra cosa o de otro paciente con virus y me lo va a empezar a complicar. Y bueno, lamentablemente son decisiones que en muchas ocasiones se toman en la familia y con apoyo de un médico o por una llamada telefónica. Pero una vez que se toma la decisión, inician tratamientos para modificar la enfermedad, ya sea en hospital o en domicilio. Se busca por cualquier forma, durante la crisis donde no había oxígeno por ningún lado, domiciliario me refiero, perdón, otros tratamientos sintomáticos, control de la fiebre, la asistencia al final de la vida de quienes progresaron en su enfermedad pulmonar, la realización de videollamadas, si se aplica o se coloca ventilación mecánica, ya sea invasiva o no, o si se realiza una sedación por compasión. Esta palabra, junto con sufrimiento y compasión, son las claves principales de los servicios de cuidados paliativos. Todo lo que ustedes hacen en pro del paciente para que no sufra se hace por compasión. Sin embargo, pues hay una muerte inminente y lo que ha pasado con esta enfermedad o con lo que nos ha enseñado es que el duelo habitual de la despedida, de la plática, pues definitivamente se perdió y únicamente me entregan un cuerpo o unas cenizas y esto definitivamente ha marcado, sobre todo los expertos que son los organizadores en salud mental, pues definitivamente tienen ya todo un concepto diferente de los duelos complicados secundarios a muertes por COVID.
es todo esto que antes les hablé de 6 meses aproximadamente, ocurre de horas a días. Y en ocasiones, si el paciente sobrevive, queda con secuelas graves, como ya ahorita me ha tocado ir a ver a domicilio pacientes con secuelas, con enfermedad hace 4 meses, pero desnutridos, con úlceras por presión, con demencia rápidamente progresiva. Sí puede haber una duración, una prolongación de esta fase terminal por esta enfermedad. Rápidamente sabemos que de todos los síntomas, pues la falta de aire no es la más frecuente, pero que cuando se presenta es la bandera roja más importante para empezar a identificar a que este paciente tiene una alta posibilidad de fallecimiento. Este es un pequeño video, no toma mucho tiempo, es muy impactante, está abierto en internet y quisiera que le pusieran atención un segundo. If anyone is thinking, taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula, another cannula, and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know. I've lost count of the days. Aquí es muy importante, quiero dejar el video por completo porque necesito que, yo sé que ustedes ya han visto pacientes, pero necesito que noten el jadeo final que necesita para poder hablar. Todos estamos expuestos, quienes creamos que estamos libres por ser deportistas, por ser jóvenes, pues definitivamente son videos o situaciones impactantes. Anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your fucking lungs. And please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad, then you're going to end up here. Okay? Thank you for all your lovely messages. I really appreciate it. And my body is fighting this. I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday. And I'm just going to fight this. So once again, don't take any chances. Ok, entonces podemos hablar, después de ver este video, sobre la dificultad para respirar en reposo y el papel del oxígeno, que esta dificultad para respirar pues puede ocurrir en un 70-80% de los casos con enfermedad pulmonar. Ha habido situaciones donde el mismo virus ha logrado a nivel cerebral inhibir este síntoma y hay pacientes que presentan saturaciones de 50% y no sienten falta de aire, pero estos no son los mayores. Entonces, el papel principal del oxígeno es ayudar a la disnea en la hipoxemia severa. No ayuda tanto cuando esta es leve o es ausente, pero fíjense la recomendación tan importante de esta guía, que habla de que en un paciente terminal o en estado de coma que no responde, no estamos obligados a mantener el oxígeno, sobre todo a 10, 15, 50 litros por minuto, que ya hay máquinas que pueden proveer esa cantidad, sino que puede reducirse el oxígeno con el objetivo de interrumpirlo, mientras que al mismo tiempo se maneja el síntoma de la disnea.
Y aquí entra el choque, para muchos ético, en tema de cómo le voy a reducir el oxígeno si es por lo que está falleciendo. Pero recuerden que la enfermedad pulmonar ha causado una lesión tan importante que el pulmón no está recibiendo esos litros como uno piensa. Y que el hecho de aumentar y aumentar y aumentar, seguramente estamos hablando de que estamos prolongando una agonía y esperando ahora sí que esta disnea sea mucho más severa, como me ha tocado ver. Yo comparo mucho lo que pasa en la enfermedad pulmonar por COVID con los pacientes que veo con actividad pulmonar tumoral en el hospital. En ocasiones ya algunos de mis alumnos saben que tenemos que pasar visita cuando nos piden interconsulta con ámpulas de midazolam y de morfina en la bolsa, porque nos tocan casos en donde llegamos y el paciente está prácticamente boqueando, pidiendo por favor la intubación o pidiendo por favor la sedación junto a una esposa que está tranquilizándolo, pues de la única forma que sabe, nada más tomando la mano y pidiéndole que esté tranquilo. Pero eso no es la forma correcta en la que un paciente debería morir en un hospital. ¿Cuándo entonces se considera un enfermo en fase terminal? Pues básicamente utilicé los mismos criterios que utilizo para los pacientes oncológicos. Hay una enfermedad pulmonar avanzada, progresiva e incurable causada por el virus. La expectativa de vida es corta, basada en escalas pronósticas de gravedad que se utilizan en las áreas de terapia intensiva muy conocidas, Apache, Charleston, la que se utilice. Esta me puede dar escala pronóstica y que se hacen día a día. Todos los días, a primera hora, debe tener el nuevo resultado de esa escala. No hay ninguna posibilidad de recuperación. Ya el día de ayer estaba saturando a 60%, hoy satura a 40%, está hipotenso, está con aminas, y la tomografía de hoy o la imagen radiológica de hoy es prácticamente peor que la del día de ayer, al ciclo de 24 horas de evolución. Y bueno, y este diagnóstico, este criterio es muy importante. El diagnóstico es por un grupo de expertos, es decir, o hay una persona experta en esta situación que se hizo experta, como quiera, o que es un urgenciólogo, que es intensivista, o que es un médico general, pero que ya ha estado capacitado en una unidad de cuidados de COVID, en un triage respiratorio. Y basándome en estos criterios es que podemos identificar al paciente que se encuentra en la fase final. Los estudios de extensión apoyan esta enfermedad avanzada. ¿Cuáles son las barreras? Una vez que identifico que esta tomografía tiene todos los cambios de COVID en un alto porcentaje, la función pulmonar que queda es mínima, el paciente está inconsciente, ni siquiera puede referir ningún síntoma, solo se escucha quejarse o jadear, pero aún así nos cuesta trabajo decidir si iniciamos o no un medicamento que pudiera ayudar a mantener ese paciente bajo efectos hipnóticos sedantes. Pues básicamente es que existe una esperanza de que el paciente pueda mejorar. Ya vi fallecer a muchos pacientes previamente, pero este caso es diferente porque es más joven, porque tiene 30 años, porque tiene 2 hijos de 5 y 7 años, porque la esposa está en crisis, porque pues es el rol, es el proveedor. Y hay muchas situaciones que nos hacen mantener la esperanza. Cuidados paliativos no termina esto, no rompe esto. Sin embargo, debemos a veces dar contención no solo a la familia, sino al médico o al el equipo de salud. He conocido médicos que me dicen, me cuesta mucho trabajo apoyarte en que este paciente requiere sedación paliativa porque es un paciente que yo he visto durante pues, algunos años y sentimentalmente creo que pudiera mejorar. Y estamos hablando de un médico especialista. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto de la población? Hay conformidad con intervenciones poco realistas o fútiles o muy costosas también. Lamentablemente el hecho de que hayan salido nuevos medicamentos que cuesta 30,000 pesos la ampolleta en pacientes que no tienen seguro ha condicionado seguramente una toxicidad financiera y una pérdida de pues, vender lo que yo pueda para poder conseguir los tratamientos. Y aunque no se hagan los tratamientos,
pues sí en los hospitales en donde tuvimos que internar a este paciente. Esto en bioética se llama encarnizamiento terapéutico. Cuando a pesar de que identifiqué que el paciente puede fallecer, insisto en nuevos tratamientos, se llama encarnizamiento terapéutico y recuerden que uno de los principios bioéticos es el de no maleficencia. Hay un desacuerdo acerca de la situación del paciente, que eso es muy raro, sobre todo en la fase de agonía, pero hay quien puede decir, iníciale aminas, iníciale noradrenalina, aunque ya haya cambios de coloración y la saturación esté al 30%, pero yo quiero subirle la presión. Hay desconocimiento sobre pautas de prescripción, sobre todo en el tema relacionado a opioides o a criterios de pacientes para sedación paliativa, que es lo que vamos a hablar ya dirigiéndonos hacia esa parte de la plática. Hay falta de reconocimiento de los signos o síntomas claves, no únicamente los signos vitales, sino otro tipo de estado neurológico que nos pueden ayudar para reconocer que el paciente está por fallecer. Hay dificultades de comunicación con el enfermo y la familia, hay negación, pues los casos terribles que ocurrieron al principio de la pandemia que deben seguir ocurriendo. Mi familiar no entró mal, ¿por qué a 24 horas, 48 horas me dicen que falleció? Eso pues genera muchos factores, en el ambiente que generan como tal que todo sea más complicado. El miedo a cortar la vida. El paciente tiene disnea, pero si le pasa morfina, aunque sea dosis calculada, aunque sea una dosis razonable, indicada en guías, ¿qué tal si con una dosis de morfina el paciente fallece? Bueno, pues adelantándome un poco, era lo que el paciente necesitaba. Por fin dejar de esforzarse o disminuir la angustia que tenía para poder llevar el proceso de muerte como debe ser. Entonces, este miedo a aplicar medicamentos sedantes, pues es algo que tenemos, que es una de las barreras principales, sobre todo en los médicos, y la preocupación de que le aplique yo un medicamento como morfina, que el paciente fallezca, que demanden y que alguien diga, pues porque le pusieron morfina tuvo depresión respiratoria y por eso falleció. Entonces, aquí tenemos que tener una muy buena capacitación. Si yo, mi firma, mi cédula me autoriza a administrar un medicamento a dosis razonada y a pesar de eso el paciente fallece, no tengo ningún riesgo. Esto tienen que estar muy seguros. ¿En dónde se deben iniciar los cuidados paliativos en el enfermo terminal por COVID? Pues no se requieren áreas específicas. Obviamente se refiere a que los cuidados paliativos se pueden proporcionar en cualquier unidad, utilizando las medidas de equipos de protección personal, aislamiento, pero pues cuando ocurre en casa, también el personal, la familia, puede realizar los cuidados con sus protecciones respectivas. Aquí es importante decir que todo paciente a quien con insuficiencia respiratoria que no sea candidato por una u otra razón, sin estarme refiriendo a la edad, porque recuerden que los adultos mayores también tienen índices de recuperación bastante importantes, pero si este paciente no es candidato a ventilación, tampoco no hay ventilador suficiente, entonces este paciente requiere tener acceso a cuidados paliativos y a los medicamentos que usamos. En este caso, el concepto bioético cae en el no abandono. No podemos dar de alta paciente que no le dimos ventilación mecánica, tenemos que darle otro tipo de manejo. Y ahora sí, ya hacia la parte final de la plática, cómo administrar un plan de cuidados paliativos en la fase final de la vida. Pues lo principal, que pueden utilizarse opioides y otros medicamentos y tratamientos no farmacológicos para aliviar la disnea. Y esto requiere, obviamente, explicarle al paciente, si es posible, y a la familia, que los opioides es un grupo de medicamentos que tiene 3 efectos secundarios, que es somnolencia, náusea y estreñimiento. Generalmente en las primeras dosis es donde ocurre estos síntomas, la somnolencia y la náusea, pero pueden disminuirse progresivamente y el estreñimiento es algo continuo. Entonces, hablando de pacientes que por alguna razón tengan alguna mejoría, esto es algo esperado y entonces tenemos que tener preparado el consentimiento informado como lo marca la bioética.
Entonces, ¿cuál es el enfoque farmacológico en disnea, en falta de aire? La morfina, es el opioide de elección. ¿Pero qué se requiere para que nosotros podamos utilizar la morfina? Pues tener nuestro recetario de Cofepris. Si no tengo mi recetario de Cofepris, tengo que meterme a la página, a la parte de recetarios electrónicos, subir los datos que me piden. En algún momento, me parece que ahora hay que acudir a las oficinas para la autorización, pero ese trámite se explica en línea y así ustedes pueden prescribir medicamentos del grupo 1 y entre ellos la morfina. Entonces acá, en muchas ocasiones, el problema principal que se presenta en pacientes con disnea por derrame pleural maligno, por actividad tumoral pulmonar, por lo que sea, es porque no cuentan con el medicamento en su unidad, entonces nos lo refieren para que nosotros se lo estemos administrando, siendo que no es como tal un criterio para estar en una unidad oncológica. Es importante tener o conocer protocolos terapéuticos y lo que se vea en las guías de práctica clínica, que es prácticamente lo que les voy a explicar en un momento. Si recuerdan hace rato que les dije que había la posibilidad de que al administrar una dosis de un medicamento como un sedante o opioide y ocurre un efecto adverso, náusea, somnolencia o incluso depresión respiratoria, aún en dosis baja, hay un principio que nos protege, nos ayuda, nos coopera, que es el principio del doble efecto. Yo administré este medicamento a esta dosis razonada para un alivio del sufrimiento, para mejorar la disnea. El paciente falleció porque tuvo un efecto adverso que es conocido de este medicamento, pero mi propósito era ayudarlo en la fase final de la vida. Entonces, el principio del doble efecto es aquel que nos permite administrar este grupo de medicamentos con toda la confianza de que a pesar del efecto adverso, mi propósito no era precisamente ese. ¿Qué ocurre en pacientes en los que no tengo vía intravenosa o que se va a manejar en domicilio, que por la misma disnea no tolera alimento, no tolera alimentos o medicamentos, o los que tenemos con ventilación mecánica no invasiva, que realmente no podemos quitarla un segundo para que tome una tableta de morfina o tome una tableta de tramadol o tome cualquier cosa. La vía subcutánea es muy subutilizada, incluso muchos medicamentos que se pueden administrar por esta vía se aplican de forma intramuscular. Entonces llegan pacientes con buprenorfina que fácilmente se puede aplicar por vía subcutánea, se aplican una ámpula intramuscular cada 8 horas. Pues imagínense, después de 2 semanas, ¿quién aguanta eso? ¿Cuáles son las indicaciones de utilizar esta vía? Pues la que nos importa son las náuseas y vómitos descontrolados. Cuando hay oclusión intestinal que no permite medicamentos por la vía oral, atención en la agonía, sobre todo, enfocándome en paciente con enfermedad pulmonar por COVID, con disnea, cuando hay agitación y puedo administrar medicamentos antipsicóticos por esta vía, convulsiones porque puedo administrar sedantes y los mismos sedantes para sedación paliativa. La SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, tiene una guía y esta es una foto del dispositivo como lo utilizamos en el Hospital de Oncología. Es un punzo cada azul, y se le coloca un catéter, un tapón para administración de medicamentos subcutáneos. Se venden en farmacias, bueno, contamos en los hospitales con ellos, se venden en farmacias por 8 o 15 pesos, me parece, cada uno. Puede mantenerse bien cuidado entre 2 semanas, incluso hasta un mes, pero si hay fuga del medicamento o si hay enrojecimiento, lo tenemos que cambiar, o si se llegara a hacer absceso, tenemos que tomar cultivo, tenemos que dar antibiótico y tenemos que reportarlo. ¿Cuáles medicamentos dice dentro de la gran gama que podemos utilizar? Pues vean ustedes, la morfina, la butilliosina, si tenemos estertores premórtenes, estertores terminales, el paciente se está ahogando, enflema, midazolam, metoclopramida, si el paciente tiene náusea y vómito, ondansetron también, haloperidol para náusea, para delirium, dexametasona, que tiene muchas indicaciones para náusea como antiinflamatorio, como estimulante de apetito,
tramadol, si lo vemos hasta abajo, podemos administrar buprenorfina. Bueno, son estos los básicos que podemos utilizar, requerir en cuidados paliativos si no necesitamos una vía intravenosa, porque también el paciente que ya está con edema generalizado, que no le encuentro la vena, pues voy a correr a ponerle un catéter subclavio cuando tengo un alto riesgo de provocar un neumotórax, cuando puedo aumentar el riesgo de infección por el catéter, y simplemente, o cuando estoy pensando en darlo de alta en 2 días, o que está por fallecer, no necesito colocar un catéter para administrar una sedación paliativa, la puedo hacer por vía intermitente con el punzocat o colocando una bomba elastomérica, que se conoce pues mucho más en quirófano, en los bloqueos peridurales, para en esas bombas insertar la morfina o la buprenorfina junto con el midazolam, junto con el haloperidol, junto con la butilosina, lo que necesite, y tiene una duración, por lo menos la más pequeña, de 30 horas. Que eso es otro tema, por eso no me enfoco tanto en él. Nos marca la Organización Mundial de la Salud un paquete esencial de cuidados paliativos para intervenciones, fármacos y recursos humanos, la prevención y alivio del dolor, medicamentos que ustedes ven ahí en la gráfica, que no los voy a leer por cuestión de tiempo, pero que tienen que ver con los que les acabo de indicar hace un momento. El equipo, que incluye colchones anti-escaras, pues ya no se llaman escaras, se llaman úlceras por presión. Y aquí tubos nasogástricos, catéteres urinarios cuando el paciente presenta incontinencia, los recursos humanos, médicos, enfermeros y agentes de salud con capacidad en cuidados paliativos. Aquí sí quiero hacer un énfasis muy importante. En el caso de los catéteres y tubos nasogástricos, están contraindicados cuando el paciente se encuentra en agonía. No hay ninguna intención de alimentar a un paciente en sus últimos días de vida. Esto es algo que muchos médicos no entienden, que muchos familiares con mayor razón no entienden. Pues es que se va a morir de desnutrición, pero realmente sabemos que aunque le otorguemos una nutrición parenteral completa, no es la desnutrición lo que lo va a llevar al fallecimiento, es que no tiene oxígeno, que su corazón no soporta ya las frecuencias de 120, 130, 140 de forma constante. Ese corazón se está agotando y no tiene que ver con el alimento. En cuanto a prevención del sufrimiento psicológico, pues hay algunos antidepresivos en algunas etapas tempranas. Obviamente no, si estamos hablando como en esta clase de la fase terminal, los antidepresivos no tienen ningún uso, ninguna utilidad, a menos que estemos hablando de la amitriptilina para manejo si hubiera algún dolor neuropático, pero cualquier otro medicamento que requiere más de 2 a 4 semanas para encontrar una mejoría o un cambio en el ánimo del paciente, pues definitivamente solo hablaríamos o incrementaríamos la polifarmacia al final de la vida. Y bueno, en este caso son los trabajadores sociales y los enfermeros quienes pueden ayudar a formar parte del equipo. Y algo muy importante es la prevención y el sufrimiento espiritual, que aunque no tiene que ver con religión, somos un país o somos una cultura con una religión muy marcada y con una necesidad espiritual religiosa muy importante. Hace 2 días estábamos hablando de un caso similar, una paciente que íbamos a sedar porque estaba con disnea severa, hablamos con los familiares. La hermana, una de las cosas que más le angustiaba era que si no había un sacerdote, y afortunadamente ese día en la mañana vimos en clase rituales ante la muerte, y una de las doctoras que aportó en esa clase comentó que había salmos para leer a los pacientes en situación final. La doctora lo que hizo es que subió por ese salmo y junto con la hermana, junto a la paciente, leyeron el salmo. Mi alumna sorprendida de que la hermana pues recitó el salmo de memoria, y de alguna manera se logró un cierre mucho más importante en el sentido de el duelo de esa hermana, ¿no? Tuvo una frase, hubo compasión por parte de la doctora para poder otorgar este servicio que a veces ayuda mucho más que un tubo o una sonda nasogástrica. ¿Cómo vamos a hacer esta administración? Pues obviamente el oxígeno únicamente si está indicado.
tenemos que tener preparada, dice no quise quitar la palabra porque me resultó muy, muy humana, se recomienda encarecidamente, por favor, tengan morfina a la mano, tengan la capacidad de ustedes abrir la ampolleta, cargarla y administrarla por vía subcutánea, por vía intravenosa. Esto lo aprendí de mi maestra de cuidados paliativos cuando estaba escuchando a una paciente quejarse, yo estaba haciendo notas. Sale y me dice, ¿por qué se está quejando? Y le digo, tiene dolor, pero ya le avisé a la enfermera para que le ponga una dosis de rescate. Y me dice, ¿y por qué no lo haces tú? Y entonces ella cargó la jeringa, ella lo administró, y desde entonces se me quitó la costumbre de pedírselo a alguien más, porque en ese tiempo que esa otra persona se desocupa de lo que está haciendo, pueden pasar segundos, ya no hablemos de minutos, muy importantes para ese paciente. Puede aplicar de 10 dosis entre 10 a 15 minutos. Ahorita les voy a explicar qué dosis. Si el paciente tiene secreciones respiratorias, recuerden, en COVID no se recomienda la succión por la diseminación. Si se tiene que hacer porque son secreciones orales que están obstruyendo la vía aérea y complicando el cuadro, tienen que utilizar un equipo de protección personal completo y en dosis relativamente bajas de morfina, de acción prolongada, 5 a 10 miligramos 2 veces al día. Y lo que sí podemos utilizar es butildiosina, 20 miligramos subcutáneos cada 8 horas para disminuir la flema. Recuerden que también va a secar la boca, pero bueno, ese es un efecto menor comparado con disminuir las secreciones. Si la disnea es leve, puedo dar morfina. Hay tabletas de 30 miligramos. El frasco de 20 tabletas cuesta 150 pesos, el de 100 tabletas cuesta 500, pero necesitamos que tengan recetarios de Cofepris. Si la disnea es severa, ya debemos hablar de infusiones continuas de opioides parenterales o subcutáneos, como lo vimos. Y si la disnea en reposo es persistente, no hay de otra, doctores o quien esté escuchando. Además del opioide, además de la morfina, debemos usar un ansiolítico como el midazolam. La dosis inicial, si hay una infusión continua disponible, ¿qué se recomienda? Tengo que aplicar 2.5 miligramos intravenoso o de 2.5 a 5 miligramos IV. Ok, doctor, pero es que si le aplico las dos cosas, definitivamente voy a sedar al paciente, no va a tener esfuerzo respiratorio. Aplica primero la morfina, valora la disnea y si persiste la ansiedad, aplica entonces el midazolam. Si vas a dejar una dosis de mantenimiento y tienes una vía, puedes dejar 10 miligramos, que es la dosis mínima para controlar disnea, en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica para 24 horas. Y si requieres un ansiolítico, puedes dejarle 10 miligramos de midazolam. Esto va a permitir una sedación superficial, no una sedación profunda, y puedes dejar dosis de rescate de 2.5 miligramos. Ahora, si no hay una infusión continua disponible, ¿qué es lo que voy a hacer? No tengo una vena. Bueno, pues esto es muy fácil. Si gracias a este mapa de rotación equianalgésica que hizo el doctor Andrés Hernández, donde nos permite rápidamente cambiar de una vía a otra, y tengo yo morfina, tengo morfina intravenosa, pero no hay una vía disponible, pues una simple regla multiplicando por 3, ya tengo 15 miligramos en la tableta por la vía oral. Y si tengo medicamento inyectable, pero no tengo vía intravenosa, pues corresponde a 10 miligramos de vía subcutánea. Simplemente multiplico 5 por 2. Entonces, le puedo aplicar el doble de la dosis anterior, 5 miligramos en vez de 2.5 IV, 5 miligramos subcutáneos en una jeringa de insulina, en cualquier parte donde haya grasa, junto con 2.5 miligramos subcutáneos también. Eso nos va a ayudar a que el paciente que está como la paciente de hace rato, pero peor, como ella dice, hace 10 veces peor se sentía hace un momento, en ese paciente es candidato para iniciar estas dosis y mantener dosis de mantenimiento, puede ser intermitente, 5 miligramos cada 4 a 6 horas, que es la vida media de la morfina, aplicando midazolam si lo requiere. Si el paciente tiene dificultad para respirar, la sedación superficial no es suficiente, doctores, no la piensen, que no les tiemble la mano, inicien sedación paliativa previa autorización del familiar. En este caso, todo ese rollo ya lo deben tener ustedes manejado, el consentimiento informado, qué es la sedación, cuál es el propósito, cuál es el final.
¿Por qué lo vamos a hacer? Todo eso ustedes ya lo deben dominar en este momento porque estamos hablando de manejo terminal. Si han manejado un paciente terminal, ya deben saber que el propósito es alivio del sufrimiento. No es adelantar la muerte ni retrasarla. Es simplemente que el paciente esté pasando sus últimas horas de vida en coma. Estas son las dosis que utilizamos habitualmente en el servicio, la dosis de mantenimiento, entre 3 y 50 miligramos de morfina, junto con de 30 a 120 miligramos de midazolam. Si el paciente presentaba delirium terminal, también se puede aplicar en la infusión, o si presentaba estertores terminales, la butildiosina. No tiene ninguna diferencia a lo que comentan en otras guías del uso de morfina o el uso de propofol si no tenemos midazolam, que si le bajar la presión al paciente, que si va a tener hipertrigliceridemia, estamos hablando de una situación terminal. Eso queda de lado. O también, pero si le aplica morfina, el paciente se va a hacer adicto. No hay tiempo para eso. Hay guías, hay que explicar al paciente, ya estoy por terminar, ya casi se cumple el tiempo. Debemos explicar al familiar que el paciente, además de tos y fiebre, está teniendo dificultad para respirar, ansiedad y que está en delirio. Que están al final de la vida y que la falta de aire que tiene puede empeorar en cualquier momento, que se pueden requerir dosis más altas para aliviar los síntomas o dosis más bajas si el paciente tiene alguna característica especial. Las guías, como ven ustedes, hablan de morfina, de midazolam y de un antipsicótico. No nos diferenciamos en nada de lo que hacemos aquí en la Ciudad de México o en México en general. Este es el concepto, estos son los cuidados paliativos del paciente en manejo terminal en COVID, pero a veces en el momento en el que a usted le toca entrar en su turno, doctor, nada más se tiene que enfocar en la muerte. Y eso es algo que tienen que saber manejar sobre todas las cosas. Todas las guías hablan al final de incluir los cuidados paliativos si se considera apropiado. Solo hay dos formas, esta ya es prácticamente la última diapositiva, solo hay dos formas o dos rutas en las que todos los que estamos como seres humanos que podemos morir, ya sea hospitalizados o los que nos encontramos en línea en este momento. Una es la vía donde hay confusión, ansiedad, alucinaciones, convulsiones, delirium, y la otra vía, que es la esperada, es con letargia, omnibulado, en semicoma, después entrar al coma y posteriormente llegar a la muerte. La única forma en la que podemos asegurarnos que va a ser esta segunda vía con la que vamos a morir es con el uso de opioides y benzodiazepinas. Las conclusiones es que averigüe si existe un plan de voluntad anticipada, sobre todo si el paciente deseaba ser intubado o no. Respetar las prioridades y preferencias, esto se llama autonomía dentro de la bioética. Adaptar el plan asistencial si el paciente no se quiere hospitalizar o no va a acudir, darle recetas que las cumpla, que las surte y que sepa inyectarse o el familiar para estar preparados para todo. Y proporcionar la mejor atención independientemente del tratamiento elegido. ¿Todo esto para qué, doctores? Pues para cumplir con esta frase que dijo la creadora de los cuidados paliativos modernos, que la forma en la que muere un ser querido queda en el recuerdo de quienes le sobreviven. Y queda en el recuerdo también de quienes le sobreviven, los médicos que me hablaron, su tono de voz, su forma de darme las malas noticias, la forma de notificarme el fallecimiento, la consulta en todo momento de lo que necesitaba. Y esto pues es a un modo de homenaje para todos ustedes que han estado trabajando incansablemente. No hay otra forma, yo creo que todos en algún momento no buscamos el aplauso, pero sí es bien merecido. Muchísimas gracias. Doy la palabra a los organizadores. Muchas gracias, Alejandro. Una gran exposición. Estuvimos muy, no sé, creo que dentro de lo que cabe, nosotros los que nos dedicamos a la salud mental, es un momento en el cual de repente, como mencionaba Alejandro, compartimos un poco esos puntos, ¿no? O sea, puedes pasar el momento,
la puedes pasar muy mal, porque también con nosotros de repente, cuando estamos utilizando psicofármacos, la gente se resiste mucho a utilizar de repente, tanto médicos como pacientes, a utilizar los psicofármacos por una serie de prejuicios, por una serie de miedos. Creo que con los cuidados paliativos funciona de una manera pues, similar, pero pues, digamos sí que todavía tenemos menos tiempo. Entonces, me queda muy importante y muy grabado el mensaje. Primero que no tenemos tiempo. De repente, creo que a veces estas historias de que esperar a que otro lo haga y tú nada más indicarlo, cuando de repente a veces parte de nuestro humanismo es mover las manos y hacerlo nosotros. También creo que, digo, rescato mucho de lo que hablabas, el hecho de que al final del día la muerte es un camino. La forma en la que lleguemos y atravesemos ese camino también está en manos de quien nos ayude a atravesarlo de manera amable, ¿no? Y a veces nos toca eso. Y creo que como médicos pues ha sido muy difícil para nosotros aceptar que también nuestro camino está en llevar correctamente a la muerte. O sea, venimos de una historia en la que en mi guardia no se muere nadie, se murió cuando yo lo entregué, no, a ti, no, en la ambulancia. Estas historias creo que hay que sentirnos más cómodos al hablar de la muerte. Hemos estado hablando muchas veces también de duelo para la gente que se queda. Hemos estado hablando muchas veces de suicidio. Y en estos tres temas creo que el punto común es nuestro acompañamiento ante la muerte que ocurre, la muerte que puede ocurrir, la muerte que ocurrió. Y creo que en este contexto uno de los puntos de mayor seguridad que nos puede dar a nosotros como médicos es aprender a hablar de la muerte, dejar de tener temor de la muerte. Decía ese texto del doctor Rui Pérez Tamayo que siempre recuerdo, la muerte en tercera persona, es muy fácil. La muerte del cercano empieza a ser difícil, pero entender la muerte propia es mucho más complicado. Y creo que si nosotros empezáramos desde ahorita a empezar a trabajar en entender que vamos a morir, porque pues para eso nacimos, y en este camino eventualmente nuestro cuerpo va a pelear indudablemente hasta que no pueda más. Y a veces esperaremos encontrarnos a alguien que nos ayude a hacer este trance un poco menos complicado, ¿no? Me pasaba a veces a veces el paciente que se suicida, pues lo hace violentamente, ¿no? El trance no es grato. El paciente que muere sin cuidados paliativos, el trance no es grato. Creo que es importante que no lo olvidemos. Y otra de las cosas que me queda muy marcado es que a veces solo es que no nos tiembla la mano. Y a veces lo hacemos, ¿no? Solo de repente no nos estamos dando cuenta que nos toca también a todos, ¿no? Les invito que igual, no sé, si nos pudieras recomendar algunos otros puntos de capacitación, que pudieran despertar interés en algunas personas, porque creo que este tema fue muy importante, ¿no? Sí, pues mira, ahorita hay un acercamiento muy importante, estamos en un momento social y político que apoya mucho los cuidados paliativos, la muerte digna, casi prácticamente un derecho, la obligatoriedad que nos imponen conocer o saber de cuidados paliativos, diferentes cursos en todo momento, acabamos de terminar uno hace unas semanas sobre cuidados paliativos en geriatría que está disponible también ahí en YouTube, haciendo el comercial, porque habla de todos los aspectos también importantes en cuanto a la familia, en cuanto al adulto mayor, ¿no? Todo parece cambiar y ahora también los cuidados paliativos pediátricos. O sea, vamos hacia un cambio en la percepción. Como bien lo dijiste, a mí me sorprende mucho trabajando en un centro oncológico, cómo a pesar de que somos una cultura que pues venera la muerte, que festeja la muerte, le tenemos un pavor y un miedo y un enojo y un coraje a quien sea que se nos ponga enfrente. En los cuidados paliativos somos conciliadores, tratamos de arreglar esta parte del oncólogo que me dio la noticia muy agresivamente, pero a veces no es la forma en la que me lo dijo, sino la forma en la que yo lo entendí, porque quizás debió haber utilizado
otra palabra o que no fuera cáncer, ¿no? Y eso a veces pues enmascara. La conspiración del silencio también es algo muy frecuente en cuidados paliativos. Todo el mundo sabe qué va a pasar, pero nadie habla del tema. Tengo pacientes que creen que tienen una neumonía y tienen cáncer de pulmón, ya tienen 3 meses en el hospital y la familia se niega. Entonces, quienes estén interesados en cuidados paliativos, hay cursos, acaba de haber cursos gratuitos, pero siempre creo que una cosa es la capacitación en línea y la otra es la capacitación presencial. Vivir no es fácil en un principio. Mis alumnos, este tema de llegar, sedar a alguien y suspender aminas, suspender antibióticos, suspender omeprazol, suspender antihipertensivos, suspender 14, 15 medicamentos que tiene el paciente y todos suspender. Al principio no es fácil, pero después hasta es satisfactorio porque el paciente de alguna forma recibía ese medicamento. A ver, abre la boca, hay que molerla, hay que diluirla para que la pase, para que lo trague, por favor, come algo, trágate esta gelatina y el paciente se está ahogando. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hablar de cuidados paliativos. Creo que la sensibilización y, bueno, una palabra que uso siempre que tiene que ver más allá de la simpatía, que es la empatía y todavía sobre la empatía, la compasión. Trabajar por compasión significa que busco la manera de conseguir que haya morfina en mi hospital. Y como pregunta alguien en el chat, ¿puedo usar buprenorfina? Claro que sí, claro que puedes usar buprenorfina porque es más accesible. Es un opioide, la puedes usar junto con el midazolam para la sedación paliativa. Pero bueno, es utilizarla porque al rato alguien deja la indicación escrita, nadie la lleva a cabo y el paciente pues lamentablemente fallece. Yo creo que si todos volteamos a ver los cuidados paliativos, vamos a tener muchas menos demandas, muchas menos quejas, muchos menos sufrimientos y más satisfacción y más agradecimiento por parte de la familia, ¿no? Que quizás no es el objetivo principal, que me lo agradezcan, pero saber que hiciste un cambio, que provocaste un cambio a todo lo que estaba pasando. Nadie me había explicado eso, me dicen pacientes que llevan 2 años en el hospital. Nadie me había explicado lo que estaba pasando como hasta ahora. Y bueno, pues cuesta mucho trabajo, pero creo que se puede. Muchas gracias. No sé si tengo... Sí, muchas gracias, doctor. En el chat de los primeros comentarios fue si nos puede decir cómo acceder al video que presentó, porque les resulta muy interesante para compartir con otro personal. Sí, porque lo encontré en línea, solo puse paciente con disnea severa y me apareció este video que fue corto, práctico y muy importante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos preguntas. Floriberto Hernández dice, cuando todo ha terminado en el paciente, ¿qué términos se ponen en el certificado de defunción? Bueno, pues esa es una pregunta, pues la verdad, ¿no? Falleció por enfermedad pulmonar, por respuesta inflamatoria, disfunción ventricular aguda. No hay nada que ocultar. Muy bien, muchas gracias. Irene Gallardo pregunta, si los cuidados paliativos están a cargo de familiares y puede morir la persona en casa, ¿usted qué recomendaría? Bueno, aquí es importante saber que ese familiar debe tener a un guía, ¿no? El guía es el médico paliativista. Las recetas las da el médico, la indicación, cómo preparar el medicamento es por parte del médico. Los signos al final de la vida, la respiración, les digo, cada vez más lenta, eso me va indicando que el paciente está por fallecer. Que explicar que no debemos caer en pánico si la oxigenación empieza a caer a 30 o el pulso de 120 está bajando a 60, 70, 30. Y entonces, doctor, lo llevo al hospital, ¿o qué hago? El guía ya le debe haber estado preparado para esa situación e incluso en ese momento administrar nuevamente dosis de rescate para asegurarnos que el paciente no siente absolutamente nada. Ese es el propósito. Pero sí debe haber un guía, o sea,
nosotros en cuidados paliativos, en el Hospital de Oncología, tenemos centro de atención telefónica, en donde el paciente, oiga, es que no sé cómo sale el rescate, no sé cuántas unidades, no sé cómo se lo aplique, tiene dolor ahorita, ¿se lo aplico? Sí, o sea, va de la mano los cuidados paliativos, ¿no? El paciente solo no puede. Claro, con voluntad y se requiere un familiar al menos que se anime, porque hay quienes dicen, yo no le voy a administrar esos medicamentos. Muchas gracias. Aquí también Edgar Yair Hernández pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las terapias oxidativas? Si me enfoco o si me adapto a la fase final, a las últimas horas de vida, mira, aquí voy a resultar muy ambiguo porque algo que sí le digo a los familiares es todo lo que usted desee, untado, inhalado, tomado, que tenga la esperanza que le va a dar mejoría, hágalo, porque es la última ocasión o la última oportunidad que va a tener para hacerlo. Definitivamente ninguna guía publicada, por lo menos en publicaciones serias, apoya este tipo de terapias. Pero no me gusta ser a mí el médico 100% no. Lo que usted considere, porque es que la mamá de una amiga se curó con eso. Bueno, pues qué bueno, felicidades, inténtelo. Tener mucho cuidado con las terapias que cuestan 30,000, 50,000 pesos, que no están comprobadas, porque definitivamente ahí lo que se está manejando más es pues obtener un beneficio a costa del paciente. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. También tenemos, además de preguntas, comentarios. El doctor Andrés Esperanza comenta, excelente, muchas gracias por recordarnos que debemos quitarnos el ego de salvar vidas contra la humildad de disminuir el dolor. Y aquí justamente el doctor Esperanza nos está pidiendo que le activemos el micro. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Excelente ponencia, mil gracias. Pero mil gracias también por recordarnos que debemos quitarnos ese ego de pelear contra la muerte. No estamos peleando contra la muerte, estamos negociando una prórroga de vida para nuestro paciente, ¿no? A veces somos tan egoístas que por quedar bien con la familia, o sea, con la familia del paciente, ¿no? Muchas veces también por buscar más dinero, hacemos sufrir al paciente. Y eso yo creo que es lo más triste, ¿no? Cuando por dinero hacemos sufrir más al paciente en lugar de ser humildes y decirles, ya no puedo hacer nada. Como cuántas veces nos pasa, ¿no? De que, no, yo lo tengo que sacar y a ver cómo le hago, en lugar de pedir ayuda, porque ahora ya hay, ya hacemos una medicina integral. Antes no, antes era yo contra todo el mundo para buscar el bienestar del paciente. Entonces, muchas gracias por recordarnos esto. Bueno, es la frase que acuñé hace mucho tiempo, que no luchamos contra la muerte, negociamos una prórroga de vida. No me acuerdo dónde la vi, no me acuerdo si es exactamente igual, ¿no? Muchas veces es una palabra, es la palabra correcta, con el acento correcto, en el momento correcto y a la persona adecuada, que va a hacer la diferencia de una verdadera eutanasia, como su etimología lo dice, ¿no? Una muerte digna para nuestro paciente. Doctor, muchas gracias por hacernos esos recordatorios. Vaya, no tengo más palabras. Buen día para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Yo creo que sí, definitivamente conocemos ya muchas historias. Los médicos tenemos, antes creo que el concepto era más paternalista, lo que se haga se dice. Ahora el concepto es, todos somos guardianes, ¿no? En el paciente que no puede responder, su guardián es su esposa, su hijo, su papá,
Y también los médicos, dentro del concepto de cuidadores, somos guardianes de velar por el bienestar del paciente, pero con toma de decisiones conjuntas. Si yo decido suspender el tratamiento definitivamente y el familiar no está de acuerdo, cuando fallezca ese paciente yo voy a seguir a la siguiente habitación, pero ese familiar se va a quedar con, sí, porque le suspendió el medicamento, falleció y con eso va a vivir 30 o 40 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que se habla, como usted dice, y encontrar nuestro tono de voz. Yo es algo también que trato de compartir con mis alumnos, es busquen su tono de voz que sea la más agradable y amigable posible para que reciban exactamente lo mismo. Muchas gracias. Gracias, doctor. También tenemos acá comentario de Albina Soledad. Gracias por su ponencia. Es muy importante saber sobre cuidados paliativos dentro de cualquier situación, humanizarnos y para saber cómo actuar ante las diferentes situaciones. El doctor Fernando Arismendi también comenta, es un tema muy ilustrativo, me aclara muchos puntos que estaban confusos. Qué bueno. Igual, quiero rescatar una parte que comentaste muy, muy importante para mí. El programa incluye el seguimiento del familiar. O sea, nosotros le llamamos posvención por alguna razón, en el caso del paciente que culmina su vida a través del suicidio, y tenemos que cuidar al familiar. Nosotros le llamamos posvención. No es parte de un programa. O sea, digo, es una intervención preventiva para que no aparezcan complicaciones. Yo creo que este punto que mencionas es tanto preventivo como terapéutico, pero sobre todo necesario, ¿no? O sea, el que se queda después de este proceso también tiene que dignificar el paso, ¿no? O sea, ayudarse a sí mismo a reconceptualizar este paso, que creo que a veces, pues bueno, no sé, cuando llegamos a tiempo y lo hacemos bonito, creo que es importante. A veces no llegamos tan a tiempo y no podemos hacer muchas cosas, pero creo que es importante en estos casos que tengamos este punto de seguimiento, ¿no? Me llama mucho la atención que exista también en cuidados paliativos digamos, como concepto, ¿no? O sea, ¿qué viene después de? O sea, nuestra tarea en el acompañamiento y como tú mencionas, en ser guardianes, no termina con la muerte. Todavía hay un par de puntos que quedan abiertos y uno de estos es la gente que queda, el superviviente, ¿no? Cómo trabajar con el superviviente al que muere. Y me parece que todavía, ¿no? En este proceso tenemos muchas áreas de comunidad, ustedes con nosotros, porque pues bueno, la salud no es exclusiva de ningún área, pero tampoco es exclusiva de la medicina, ¿no? O sea, creo que esta es otra situación importante. Yo los llamo a todos a que se involucren más en estas áreas. Probablemente encuentren un poco de resistencia médica, no se dejen. He trabajado con mucha gente en salud mental que proviene de enfermería, que proviene de trabajo social. He trabajado con mucha gente que hace posvención y son trabajadores sociales y lo hacen muy bien, ¿no? O sea, y lo necesitamos. Somos pocos los que de repente hemos decidido meternos a esos temas, como dice Alejandro. Al familiar le cuesta trabajo, al médico también. O sea, no cualquiera dice, ay, me voy a dedicar a esto, ¿no? O sea, cuesta trabajo. Somos pocos y es muy poco probable que seamos muchos más. Entonces, creo que en este concepto debemos unirnos todos, hacer una fuerza desde la comunidad, desde la base, y apoyarnos unos a otros, porque al final también nosotros vamos a pasar por este trance y qué bueno que nos encontremos con alguien que sepa ayudarnos a hacer este tránsito un poco menos pesado. Pues no sé si tengas algún comentario final. Sí, pues bueno, dos. De hecho, el último que acabas de decir, me acuerdo mucho en mi graduación como médico paliativista en el INCAN, que el director dijo que al final de la vida el mejor amigo que podías tener era un paliativista, porque iba a defender tu derecho a no sufrir más de lo debido. Y algo que quería comentar en cuanto a los cuidadores, un concepto también muy importante, que a veces tenemos 10 hijos, ¿no? Y todos opinan, o al menos todos tienen opiniones o comentarios diferentes respecto a la decisión que se va a tomar. Sí, ventilación, no ventilación, sí, opioide, no opioide, sí, sedarse, no sedarse. En este caso es muy importante siempre
al hacer una reunión familiar, identificar a esa persona, a ese hijo que se ha dedicado al cuidado en los últimos años del papá, para empoderarlo. O sea, ¿quién toma la decisión? Los demás, incluso en el momento en el que se le da ese derecho a ese paciente, a ese cuidador, a quien se le ha criticado porque bajó de peso porque no le diste de comer, no duerme porque lo dejas dormir en el día. Ese cuidador que está cansado y que a veces no tiene voz, es importante empoderarlo para decirle, ustedes no viven lo que es estar con él con la falta de aire todas las noches a pesar del oxígeno. Eso hablando de pacientes que tienen secuelas, ¿no? Enfocándome en COVID, pero bueno, se aplica para cualquier enfermedad. Es muy importante saber a la hora de hablar con muchos familiares cómo dirigir una reunión para tomar la mejor decisión y que no sea una decisión basada en alguien que no aporta, que no apoya o que no cubre las necesidades del enfermo. Solo termino agradeciendo mucho la invitación. Me gusta mucho dar este tipo de ponencias. Gracias por la oportunidad, porque creo que siempre la retroalimentación es positiva y creo que reforzándola constantemente con una persona que haya visto esto y se interese en cuidados paliativos y haga un curso o haga algo o maneje mejor a sus pacientes, pues es el mejor pago. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos por estar aquí. Insisto, me asombra que años después seguimos aquí, ¿no? Pues muchas gracias a todos y que pasen buena tarde.